Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Nuestro querido amigo Eduardo Bior nuevamente tiene la gentileza de darnos un tiempito para discutir estos tiempos tan convulsos. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Pedro? Gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar aquí, es un placer ver los Andes en pleno detrás tuyo. Acá que estamos en las tierras planas. Pues mira, acabábamos nuestra última sesión despidiéndonos, diciendo, veamos cómo van los acontecimientos, ¿no? Es decir, no, lastimosamente no hubiésemos querido que suceda lo que ha estado sucediendo, no es solamente el número de muertos, sino el deterioro cada vez más profundo de cualquier viso de institucionalidad internacional, cualquier resquicio de civilización, ¿no? Sí, es decir, yo creo que este, es- si yo no sé hay mucha gente que en las redes se pregunta, ¿estamos ya en la Tercera Guerra Mundial o todavía no empezó? Bueno, yo lo diría como lo dijo el difunto Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial en cuotas. En realidad Este, empezó diciendo esto el Benedicto, ¿no? El Papa Ratzinger empezó diciendo que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. sí, hace ya 15 años de esto, exacto, correcto. Pero el problema es que, es decir, cada paso que vamos dando en esa dirección es más doloroso. Y todavía no se ven los perfiles del nuevo mundo. Sabemos, eso está claro. Ahora ya no hay dudas, estamos en un cambio de épocas. Ahora lo que Pero queda, lo que me parece que cada vez es más evidente es el desmoronamiento de lo que los gringos llaman el soft power, ¿no? O sea, el desmoronamiento de lo que en Gramsci sería los pilares o los vectores fundamentales de la construcción de legitimación, ¿no? Del consenso. Los Estados Unidos han mantenido durante toda la Guerra Fría y hasta ahora en sectores, obviamente de la derecha, pero sobre todo en importantes, cada vez crecientes sectores de la izquierda, una imagen de buena voluntad, de buena fe. Israel también ha tenido, ¿no es cierto?, el proyecto sionista, que sí, que lo que pasa con sus problemas, pero tenía una importante, digamos, respuesta de sectores cristianos por el tema del Antiguo Testamento. Y de sectores, digamos, intelectuales por el supuesto aporte civilizatorio que daba en un sitio lleno de bárbaros. Yo creo que todo eso se está desmoronando con muchísima rapidez. ¿Cómo ves vos las cosas? mira, te voy a dar un signo muy que parece banal, pero que para mí es indicativo. En Netflix es impresionante la cantidad de series chinas, generalmente históricas, pseudohistóricas, digamos, esas que combinan las artes marciales con episodios de la historia medieval de China y demás. Pero si te metes adentro de Netflix, está llenísimo. Hace un año era imposible encontrar eso. Ah, ya voy a ver. Es Pero decir, sabes que son tan piratas estos de Netflix que a cada país le tienen esta discriminación de precios, entonces le tienen totalmente seleccionado cuál es el repertorio que tiene, ¿no? Pero voy a ver, interesante. no, uno lo puede ir manejando con las preferencias. El algoritmo se va orientando Ya voy a por ver. las preferencias, ¿no? Uno elige una serie e inmediatamente te van ofreciendo 10 parecidas. Pero lo interesante es eso. Lo interesante es que hace un año, yo siempre he rechazado adherirme a ese tipo de cosas hollywoodenses, porque es la versión actual de Hollywood eso. Pero cuando entré, era imposible encontrar otra cosa que pésimas series norteamericanas. Bueno, ya que mencionas Hoy, eso, lo que yo llamaría la atención, te digo, porque yo era guagua bien guagua cuando fueron los 200 años de la independencia de los Estados Unidos, y había un montón de series, ¿no? Y que, digamos, quedaron durante buena parte de mi niñez porque, claro, que venían acá con retardo
parciales además, ¿no? Series, películas, pero se festejaba a lo grande el tema de los 200 años, miniseries sobre Washington, miniseries sobre Benjamin Franklin, miniseries sobre Jefferson, en fin, ¿no? Entonces uno quedaba más o menos saturado de justamente de este soft power de los gringuitos. Pero ahora hay una sola, que además está muy interesante, muy cargada claramente, pero hay una sola que habla de los espías de Washington, ¿no? Pero en general es muy limitada el festejo o el control ideológico. Yo llamo la atención además porque yo estuve justamente el día del asesinato, los 150 años del asesinato de Lincoln en Washington. Estaba dando unas conferencias y me fui al Teatro Ford así corriendo, pues me desocupé lo más pronto posible para ver qué ceremonias había. No había nada. Había un grupo de turistas chinos en el sitio del frente, que es donde murió Lincoln, pescando fantasmas, con un guía haciendo el cuento ahí de... No, no, los gringos no tienen ningún interés en recuperar una memoria de ciertos niveles de dignidad, de ciertos niveles de construcción civilizatoria. Están verdaderamente en una situación catastrófica, ¿no? También en ese plano. Lo que pasa es que justamente cualquiera de las dos tradiciones que elijan eh, no tienen representación simbólica actual. Es decir, no pueden elegir ni la tradición aristocrática washingtoniana, de porque eso está claro y eso lo desmitificó ya el Tea Party a principios de la década pasada. Y el movimiento MAGA es la expresión política de eso, la reacción contra los de arriba, es decir, una reacción reaccionaria, pero la reacción contra los de arriba, ni el jacksonismo, es decir, la tradición que Plebeya. estableció el general Andrew Jackson, es el presidente de los años 30 del siglo XIX. Es decir, que fue el representante de los pequeños colonos, anti-indio, anti-negro, expansionista, todo eso, pero era el que llevaba a los pequeños colonos a Washington. Este, y esa tradición Claro. tampoco Y interpela no, porque igual, interpela igual solamente a un sucedió. grupo muy pequeño. Sí, pero igual sucedió, mira, le entrevistan a Spielberg, ¿no? Que él dice que a último rato, visto que nadie movía, la única que hicieron sobre Lincoln fue Abe Lincoln matando zombies. Y entonces era un joven Lincoln cazando a hachazo limpio, destrozando los cráneos de los zombies. Eso era lo que producía Hollywood. Entonces, en ese contexto es lo que Spielberg se le ocurre hacer, que es una muy buen recuento del nivel de precariedad política en el que se movía Lincoln, y que relata prácticamente el tema del juego de fuerzas que hace, los amarres que hace para poder emitir el decreto de la manumisión de los esclavos, ¿no? Entonces, que yo creo que es un homenaje adecuado, ¿no? Pero ese es de un sector del Partido Demócrata, un sector del Partido Demócrata que justo ahora no le conviene hacer ningún aspaviento respecto a la cuestión patriótica, porque eso favorecería a Trump. Entonces están en una situación. Exacto. Es decir, exacto, les pasó lo que, bueno, le ha pasado a muchísimas nacionalidades en su momento consolidadas, que se quedaron, el símbolo nación se quedó sin dueño. Entonces puede ser jugado como una pelota de tenis, de aquí para allá, de acá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Fíjate que este año son los 250 años de la independencia norteamericana. No hay nada. Nada. Bueno, mira, y justo, No y hay justo nada. ahora me parece que la cereza en la cima de esta torta es el asunto de la vocalización o la versión oficial que hace no solamente Trump, sino Marco Rubio y este ministro de la guerra, este Hexet, cada cual más bestia que otro, pero ninguno puede articular alguna razón por la cual atacaron a Irán que pueda tener alguna justificación, como te digo, algún eco universal, ¿no? De grandes valores, o sea, es porque nosotros somos No, bien mal. el argumento, la última argumentación de Marco Rubio fue, este, nosotros estábamos negociando, pero sabíamos que ellos iban a atacar.
y si atacaban iban a atacar a Israel. Entonces, como Israel nos dijo que los iban a atacar, nosotros terminamos atacándolos. Es decir, es, es una pelea de barrio. Es decir, mi amigo me dijo que el grandote le iba a pegar. Entonces, yo sin mirar me tengo que meter y pegarle al grandote. Es decir, yo no indago si es cierto, si hay una pelea, si no. Es decir, voy y le pego. Y Trump primero argumentó con el cambio de régimen. Después argumentó con el plan nuclear. Ahora está argumentando con el peligro que Irán representa para la región. Claro, pero en los tres lados queda absolutamente desmentido el mismo, porque se supone que en la guerra de los 12 días del bombardeo injustificado que hace a Irán ya había acabado con el programa nuclear, entonces ya dejaba, no solamente que ya no había el pretexto del plan nuclear para ahora, sino que tampoco podía ser ya Irán ninguna amenaza regional, pues. Bueno, ese es el problema. Y ahí empieza la discusión. Ahí empieza la Y discusión. acabo, Ya y que acabo, y empezamos acabo, por... acabo, Eduardo, para completarte el tema, para ver que las contradicciones, la absoluta desarticulación de cualquier narrativa mínimamente coherente. Porque inmediatamente el propio Marco Rubio dice, nuestro propósito nunca fue matar a Jamenei, ¿no? Con lo cual queda en veremos todo esa narrativa del cambio de régimen, ¿no? Es decir, hay toda inclusive Hexed en su bravuconada, se le va el tema de que sabíamos que no tenían, que ya no eran ninguna amenaza, ¿no? Es decir, con lo cual se contradice tanto con Trump como con Marco Rubio. Claro, y entonces Queda ahí viene totalmente la desarmado. pregunta. Ahí viene la pregunta que se está debatiendo mucho en las redes. Esta guerra, ¿quién la empezó? ¿La Eh, empezó Estados Unidos o la empezó Israel? ¿Y cómo? ¿Cuál fue el chantaje, no? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu Bueno, hipótesis? entonces vamos a enumerar. Una de las hipótesis, una es la más conspiranoica, es la que dice a Trump, Bibi Netanyahu le mostró le mandó un facsímil de lo que iba a publicar de la nueva edición de los archivos de Epstein. Y le dijo, o atacas, o sale esto a la luz. Esa es una. Al revés, están los que dicen, no, Israel no es tan poderoso en Estados Unidos. Este, Israel es un instrumento de la política de Washington. Y Estados Unidos quería atacar a Irán, es decir, Trump quería atacar a Irán para apropiarse del petróleo. Es decir, el plan nuclear no le interesa a Trump. Para Trump no es un problema el plan nuclear. Y esa es la hipótesis que se agarra de una de las explicaciones que dio Trump cuando dijo, así como en Venezuela nosotros decapitamos el régimen y recuperamos el petróleo para nosotros, ahora en Irán vamos a hacer lo mismo. Ahora, la pregunta es decir, ¿para qué quiere Trump el petróleo iraní? Sí, no es por un problema de cantidades, ni es solamente por el control del mercado petrolero internacional, sino que tendría una explicación estratégica que ahí me suena congruente, que ahí sí cerraría, sería la misma que con Venezuela, que es aislar a China. Claro, Es pero decir, China tendría la posibilidad de sustituir con petróleo ruso, ¿no? Más petróleo ruso no es ningún problema. sí, hasta un cierto punto. A ver, ¿qué es Irán? Irán tiene una importancia, además de por sí mismo, yo creo que vale la pena que después dediquemos un rato a explicarle a nuestro público, es la importancia de todo tipo histórica, cultural que tiene Irán. Pero geopolíticamente, Irán está en el nudo
en el nudo de los dos corredores, el corredor este-oeste, es decir, la ruta de la seda de China, el proyecto de la Franja y la Ruta, que en el proyecto chino se tiene que extender hasta el Mediterráneo. Originariamente China quería llevarlo a puertos de Israel, de Líbano, de Siria, indiscriminadamente, porque China no tiene problemas en esas cosas. Pero tiene que pasar por Irán. Y Sí, pues hasta efectivamente, el puerto, verán, por si acaso, el puerto de Haifa también es manejado por una empresa china. sí, una sección del puerto. Sí, 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 exacto. Este, eh, eh, Inclusive en abril del año pasado se inauguró el ferrocarril que de China a través de Asia Central llega hasta Irán y le permite a Irán exportarle petróleo a China, eh, todavía en forma parcial, todavía el ferrocarril no está funcionando al máximo de sus posibilidades, por vía terrestre. Y es una vía segura que no pasa por el estrecho de Hormuz y no pasa por el estrecho de Malaca, del que no se habla. El estrecho de Malaca para nuestro público es Singapur frente a la isla de Sumatra. Ese, que es un estrecho de apenas 8 kilómetros de ancho, fácilmente cerrable por la Marina norteamericana y la Marina británica. Que justamente por eso China también está construyendo en Pakistán, en la carretera y ferrocarril que bajan del Hindu Kush y atraviesan todo Pakistán, hasta la costa hasta la costa del Océano Índico, pero justamente ahí hay una guerrilla separatista en la región de Baluchistán que anda permanentemente saboteando esa obra. Para Eh, nuestra es- audiencia, esta etnia que también tiene una parte muy importante en Pakistán, tiene una parte muy importante en Afganistán y tiene también una parte en una provincia iraní. Es controlada desde hace muchísimo tiempo, primero por los británicos, luego por los gringos, y era uno de los elementos fundamentales de la guerrilla en contra de los gobiernos progresistas en los años 70 y 80. exacto. Entonces, es decir, esa es una de las rutas que pasan a través de Irán y la otra es la ruta norte-sur, la que comunica Rusia con India. Es decir, el petróleo ruso viene a través del mar Caspio, se embarca en la línea ferroviaria, en la línea ferroviaria iraní, en la costa sur del mar Caspio, atraviesa norte-sur el país y sale al mar Arábigo, casi, es decir, en la parte suroriental del país, para llegar al puerto de Mumbai en India. Como India ha dicho que, a pesar de todo el acuerdo con Estados Unidos, ha dicho que va a seguir comprando petróleo y gas ruso, esa ruta sigue siendo de una importancia excepcional. Esa es la primera y grandísima importancia que tiene Irán, para la configuración, primero para la configuración del nuevo sistema económico y segundo, porque Irán está, por así decirlo, históricamente en la frontera entre las regiones continentales de Eurasia y las regiones marítimas que los poderes anglosajones históricamente buscan dominar. Es decir, no por casualidad Irán atacada primero por el imperialismo inglés y después por el norteamericano desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX. No vamos a hacer aquí toda la historia de la intervención británica, pero es larguísima, es larguísima. Es decir, ¿por qué? Porque a través de Irán, los anglosajones se plantean perforar, por así decirlo, el poder ruso desde el sur, en las regiones de Asia Central, y cortarle a China la comunicación con Europa. Es decir, esa es la vieja, antiquísima estrategia que viene del último tercio del siglo XIX y que se ha durado durante todo el siglo XX y lo que va del XXI.
Este, esos son los elementos por los cuales Irán es tan importante. Eh, El punto es el timing, ¿no? El punto es por qué ahora. bueno, porque ahora ahí también hay distintas hipótesis. Justamente la que le da la preponderancia a Israel dice las condiciones las puso Netanyahu. Es decir, Netanyahu tiene el frente dividido, es decir, no ha terminado de llevar a casa los restos de todos los rehenes que hay en la que quedaron en la franja de Gaza. Este, ha afrontado en los últimos meses cartas masivas de veteranos, particularmente de la unidad 8100. Recordemos, la unidad 8100 es la principal unidad de inteligencia del ejército israelí, con sede cerca de Tel Aviv. Este, una cantidad tanto de activos como de veteranos de esa unidad, pero junto con veteranos de la Fuerza Aérea y veteranos de la Marina, han sacado cartas tremendas Públicas. contra la, cartas públicas contra la conducción de la guerra en Gaza por Netanyahu, contra la imprevisión del 7 de octubre de 2023, que hay muchos datos que indican que no fue imprevisión, sino que fue una provocación de Netanyahu para poder iniciar la guerra. Este, Llamándolo a- a llegar a una situación de paz. Obviamente no estamos hablando de gente ni democrática, ni anticolonial, ni antirracista. Estamos hablando de, de activos y veteranos de las Fuerzas Armadas de Israel. O sea, gente que ha estado comprometida en los crímenes de las Fuerzas Armadas israelíes, como han estado el 80% de los que han pasado por filas. Pero que reconocen la situación real de Israel y dicen, nosotros necesitamos la paz, Ahora, vos aunque sea una mencionabas paz que transitoria. justamente en lugar de que estas victorias tácticas militares, los golpes que dio a Hezbollah, los golpes que dio a Hamas, el desmoronamiento del Estado sirio, todos estos, la situación en Irak, todo esto en lugar de fortalecer la capacidad de acción de Israel, decías la última sesión, había más bien cerrado una cantidad de puertas y con el asunto de Somalilandia la verdadera capacidad de movilizar gente, de trabajar sobre su región, todo lo que había logrado articular con estados títeres, con fuerzas títeres, procesos de desestabilización, como que se estaba entrando en un callejón sin salida. ¿Cómo ves vos la situación toda vez que en el rato de los bombardeos, digamos, eh, los pactos de Abraham han funcionado, es decir, y no solamente con los Emiratos Árabes, con Qatar, con Kuwait, sino también con los propios, también con la propia Arabia Saudita, que supuestamente estaba de disidente. Todos han terminado colaborando en el golpe a Irán, ¿no? Allí, bueno, ahí hay que diferenciar. Vamos despacio. En primer lugar, lo que me comentabas, lo que me preguntabas respecto a Israel mismo. Es decir, Israel, igual que el Estados Unidos de Trump, es víctima, y que el Estados Unidos anterior también, el Estados Unidos neoconservador globalista también, es decir, es víctima de su desmesura. Es decir, plantearse operaciones que no tienen un fin claro desde el inicio, operaciones sin objetivos claros y visualizables. Entonces, porque cuando uno dice, yo le voy a pegar para que haga tal cosa, perfecto, lo hizo. Es decir, en el caso, vamos a tomar como hipótesis, en el caso de Venezuela, fueron dos actores que actuaron muy racionalmente. Es decir, por supuesto, fue una agresión imperialista a la de Estados Unidos, eso no hay ninguna duda.
no hay ninguna duda, pero Venezuela no reaccionó militarmente. Y no porque no hubiera podido en términos absolutos, por supuesto, hay una asimetría enorme de poder militar, eso está clarísimo, frente a lo que Estados Unidos había puesto delante de las costas de Venezuela. Pero Venezuela, pero es decir, Estados Unidos planteó un objetivo muy limitado y Venezuela le dijo, bueno, sobre ese objetivo negociamos. Entonces, es decir, negociaron sobre ese objetivo y el poder popular venezolano conserva todo por ahora todo el resto. Por supuesto, va a ser una situación terriblemente difícil. Ellos lo que dicen es nos va a llevar como 20 30 años recuperar el petróleo. Pero mantenemos el pueblo organizado, ahora van a ser las elecciones comunales, y eso nos da la posibilidad de mantener un poder revolucionario popular en marcha. Es decir, la vieja opción tiempo o sangre. Bien, en el caso de Asia Occidental no ha pasado eso. Es decir, ni la guerra de Gaza se ha librado con objetivo claro. El objetivo de Netanyahu era conquistar toda Gaza y destruir completamente a Hamas, y no es un objetivo político realista, y se demostró que no lo era, por eso Israel Con todo y resultó genocidio, jamás sigue existiendo, Gaza sigue existiendo, la resistencia sigue estando ahí. exactamente. Eso es lo que a mí me ha llevado, que en muchos lugares me han mirado con sorpresa a hablar de la derrota de Israel. Y me han dicho, pero ¿cómo derrota si eliminó a tantos y a tantos miles? Y sí, pero no alcanzó sus objetivos. Entonces, eso, es decir, pero ¿cuál es el problema? El problema es por un lado, el problema de la desmesura del sionismo revisionista. Es decir, mientras, a ver, a mí me decía hace un par de años un colega periodista en Buenos Aires, este, que había vivido en Israel entre los años 80 y los años 90, me decía, en Israel hay una pregunta que nadie puede responder. ¿Cuáles son las fronteras de Israel? No están en ningún Cuando uno, documento, no están en ninguna ley, no están en la Constitución. Esas son las dos exactamente, franjas, los dos ríos que ahora ya están reconociendo. Al principio decían que era teoría de la conspiración, ¿no? Decir que iba desde el Nilo hasta el Éufrates, que eso era una cuestión lo que pasa antisemita y que ahora lo reconoce hasta el embajador de los Estados Unidos, pues. lo que pasa es que ese no era una finalidad explícita de todos los sionistas. Es decir, efectivamente, sí, por supuesto, los sionistas desde el primer momento coincidieron en que Israel debía tener una posición fuerte frente a todos sus vecinos árabes. Pero no se planteaban todavía la perspectiva expansionista. Eso fue un giro que se fue dando paulatinamente en la opinión pública israelí, fundamentalmente desde la aventura del Líbano en 2006, cuando resultaron derrotados en Líbano y tuvieron que retirarse, este, a través de las distintas intervenciones, tanto en el sur del Líbano como en Gaza, hasta cristalizar en la reelección de Netanyahu en 2022. Es decir, hasta ese momento se cristaliza una mayoría relativa, una primera minoría importante, para decirlo más precisamente, de la opinión pública israelí que acepta la versión revisionista. Pero la acepta como una visión. Es decir, poca gente se la planteó como un objetivo político. Justamente la élite, precisamente los aliados de Netanyahu.
Es Por decir, favor, para nuestra audiencia, pon claro a qué te refieres con el sionismo revisionista, desde qué momento empieza a ser predominante en Israel y cuál es su relación con los judíos ortodoxos, ¿no? Con esta gran contradicción que significa el tema, la transformación de la propuesta laica sionista original hacia esta posición mesiánica, veterotestamentaria, absolutamente racista, ¿no? eh, yo ahí soy cuidadoso porque los ortodoxos, hay distintas corrientes de la ortodoxia judía, pero en principio la corriente principal de la ortodoxia judía no reconoce el Estado de Israel. Es decir, pues es una posición de los viejos rabinos, que em, es decir, el lugar elegido para el pueblo de Israel lo va a determinar el Mesías cuando vuelva. Cuando Y venga, que porque ellos no reconocen que vino la primera vez. cuando venga, perdón, claro, cuando venga, correcto, disculpa. Cuando venga, correcto. Es decir, cuando llegue, la llegada del Mesías es la que va a determinar cuál es el lugar geográfico para el asentamiento del pueblo judío. Por el contrario, desde si el movimiento sionista fue el movimiento sionista judío, empezamos con, creo que lo hemos explicado esto aquí, lo repetimos brevemente. El primero comienza el movimiento sionista cristiano, que comienza después de la Guerra de Secesión norteamericana. Son las nuevas iglesias, por ejemplo, los Testigos de Jehová, pero también otras que surgen, iglesias pentecostales que surgen hacia 1870, que plantean, que plantean el retorno a Sion, al monte Sion. A partir de 1890, el barón de Rothschild británico hace suya la propuesta y prácticamente se la impone al médico Teodoro Herzl. Y así surge el movimiento sionista que se desarrolla a lo largo del siglo XX, para culminar en 1948 con el Estado de Israel. Pero ya en los años 20 hay una facción originariamente surgida en Polonia, que es facción liderada por Vladimir Jabotinsky, que es el llamado sionismo revisionista, que es un movimiento violento, terrorista, racista, supremacista judío, y que es el que durante los años 30, desde la Organización Sionista Mundial, negocia con Hitler. Negocia con Hitler la compra de judíos alemanes, le compran 90.000 judíos hasta el año 39 para llevarlos a Palestina, es decir, solamente gente en edad de trabajar y de luchar. Es decir, tanto es así que en el año 40 llega, frente a las costas de Haifa un barco con 200 y algo de refugiados judíos que venían escapando del nazismo. Y como había familias enteras con viejos, con niños y demás, los sionistas no lo quieren dejar desembarcar y en la noche le ponen una bomba y lo hunden. Y Es muy son los que... importante, está súper documentado. Si no sé si tienes alguna referencia en particular, pero seguramente se encuentra en el internet al respecto. Son los propios escuadrones judíos que después constituirán no solamente los servicios de inteligencia, sino el propio Estado judío, el propio Estado sionista, los que bombardean y asesinan judíos que venían refugiados, tratando de refugiarse Bueno, de la persecución. el núcleo es precisamente el Irgun. El Irgun era la organización armada de los sionistas revisionistas que cometía atentados contra los árabes, atentados contra los británicos en ese momento. Son los que en 1945 hacen volar el Hotel Rey David en Jerusalén, donde había una delegación británica para negociar la transición, tanto con palestinos como con judíos. Y esa gente es la que va a conformar a partir de 1948, bajo la dirección de Isaac Rabin.
No, de Menachem Begin. Ah, Begin. De Menachem Begin va a conformar el servicio el ejército y el servicio de Para inteligencia nuestra audiencia, israelí. este es un tema muy, muy presente, muy actual, no solamente por su presencia tanto en las Fuerzas Armadas como en el Shin Bet, que es el sistema de inteligencia interno, como en el Mossad, sino por el hecho de que Netanyahu, o Satanyahu, que dicen ahora, en realidad se llama Mileikovsky, y su familia estuvo directamente vinculada todo este tiempo a la línea de Jabotinsky. El padre de él fue secretario de Jabotinsky, y Netanyahu joven se formó con Menachem Begin. Es decir, se forma en la línea más reaccionaria, más violenta, más terrorista, del sionismo revisionista, que en los años 70 del siglo pasado confluye con otros partidos de la derecha sionista y forman el Likud. Es decir, el Likud tardó en conformarse como partido. El Likud fue durante mucho tiempo una alianza. Hasta entonces, la cara visible del Estado sionista y en el mundo entero, sobre todo en los intelectuales, era una versión laica ligada al Partido Laborista, que era como es Ben Gurión y Golda Meir, ¿no? Y Golda Meir, sí, efectivamente, pero que también tenían sus buenos pactos en esa dirección, ¿eh? Y que estaban también Este, directamente involucrados con todo el genocidio, ¿no? acá lo importante es lo siguiente, porque muchas veces hay una confusión. Tanto una como otra, tanto el sionismo reformista, el sionismo socialdemócrata, como el sionismo nacionalista y revisionista, son laicos. Su recurrencia a la religión judía es circunstancial. Es Es decir, Ben totalmente Gurión oportunista, claro. Ben Gurión negocia con el Consejo de Rabinos en 1947 para que lo dejen fundar el Estado de Israel y el derecho, les da el derecho de seleccionar quién puede ser ciudadano de Israel. Es decir, no existe un derecho de ciudadanía en Israel. En Israel lo determina el Consejo de Rabinos. Inclusive existen casos de judíos nacidos de madre judía a los cuales se le han quitado la ciudadanía israelí, así como se la han otorgado a otros cuya genealogía judía Bueno, va. y ahí se plantea toda una paradoja, porque resulta ser que el Estado sionista, sobre todo desde el triunfo, desde el predominio de esta rama revisionista, ¿no es cierto?, que ha ido opacando a toda esa versión supuestamente socialdemócrata que estaba al principio con el tema de los kibbutz, con un movimiento laborista fuerte y toda esa situación, lo que ha llevado es a una situación en la que a pesar de que estos sectores religiosos ortodoxos que sí apegan al tema sionista son minoritarios dentro del contexto, digamos, judío mundial. En el contexto específico de Israel, son fundamentales para sostener esta posición que es en realidad teocrática, ¿no? Es un apartheid teocrático en el que la primera paradoja es que los judíos no se definen por raza, porque no se puede ver en el ADN, estabas hablando del tema de la genealogía, el tema de los házaros, no se puede definir por idioma, porque el idioma tienen que aprenderlo, el propio hebreo fue una construcción Además es un idioma que no reciente, se hablaba. es un idioma que Eso no es se muy hablaba y es una importante. construcción reciente, muy, muy reciente, que además entra en contradicción con el idioma que efectivamente hablaban la mayoría de los judíos, que era el yiddish, los judíos házaros, que era el yiddish, y Los de Europa Oriental, los otros hablaban árabe, una lengua que no sé, no recuerdo el nombre, que es una ladino, mezcla. No, el ladino español, hablaban los que venían de España y después Turquía emigrados a Marruecos y a y a Turquía. Turquía. Pero los que vivían en Palestina hablaban una lengua mezcla, que era Mm, una mezcla entre arameo. arameo y sí algunos elementos de hebreo. Ujú, ujú. Entonces, Es mira, una es mezcla, tiene un nombre esa lengua, esa pero es yo no la me segunda acuerdo. contradicción. La tercera contradicción es que muchos judíos son ateos, pues.
Entonces, a pesar de que Bueno, tienen es que lo ser que pasa en reconocidos. Argentina. En Argentina la colectividad de origen judío tiene estimativamente unos 250.000 habitantes. Yo mismo tengo por una parte origen judío, pero jamás en mi vida he recibido socialización judía. Este, y además me he bautizado católico. Este, pero es decir, las organizaciones las llamadas organizaciones de la comunidad judía en Argentina son absolutamente minoritarias. Lo que pasa es que están controladas precisamente por estas organizaciones, particularmente por una corriente religiosa que prácticamente es una secta y que es de origen norteamericano más que Ya, nada, que es la Chabad Chabad Lubavitch. Lubavitch. Bueno, mira, pero una tercera que lo plantea Ilan Pepe, ¿no? Pape, que es muy, muy importante, ¿no? Que dice, mira, son fundamentales, a pesar de ser una cuestión totalmente reciente, que son minoritarios dentro de la comunidad religiosa, políticamente son muy influyentes, son los que permiten que Netanyahu ahorita tenga mayoría y son los que más exigen, ¿no es cierto?, esta actitud de apartheid teocrático en el que es totalmente oportunista porque todo es pegado con baba. Es decir, la mayoría de la gente, sobre todo en Tel Aviv, por ejemplo, son gente más bien atea, que no tienen ningún apego a los 618 mandamientos del Antiguo Testamento, nada por el estilo. Es decir, y a pesar de eso, ellos necesitan, ¿no es cierto?, la cuestión agresiva de el permanente asedio y la expulsión de los palestinos de adentro, la expansión de sus fronteras hacia el gran Israel, pero al mismo tiempo quieren ser exentos del servicio militar obligatorio. Entonces es uno de los puntos más candentes de la No, política Chabad interna. Lubavitch no, Chabad Lubavitch no. Sí, pero de No, los son otros sí. otras. Los ortodoxos Los, sí, pero eso es otra cosa. Pero Son ese es un otras punto muy corrientes. importante, digamos, te lo preguntaba por el tema del margen de maniobra de Netanyahu, ¿no? Porque es un punto muy importante para si es que este año logra o no reelegirse Netanyahu. Bueno, y la última contradicción, para no seguir hablando, es que supuestamente es el Estado moderno, democrático, judío, que es una proyección supuestamente de la modernidad occidental y cristiana, que tiene ahí su excepción, versus la teocracia medieval iraní, pero resulta ser que el Estado israelita, el ente sionista, también es un Estado teocrático en el que la ciudadanía se la define desde criterios pseudo religiosos. Y ahí sí étnicos, porque la ciudadanía de los árabes, la ciudadanía de la minoría árabe, que son casi 2 millones de los 9 millones de habitantes de Israel, estoy hablando de los que están dentro de las fronteras reconocidas por las Naciones Unidas, es es una ciudadanía de segundo grado. Y la ciudadanía de la minoría drusa, que los drusos son una minoría etno-religiosa, digamos, procedente fundamentalmente del sur de Siria, alturas del Golán, sur del Líbano, es muy antigua, emparentados, digamos, religiosamente con los alawitas del noroeste de Siria y con los alevitas del oeste de Turquía, que son minorías que en realidad están en el borde del Islam, diría yo. Por su culto de Ali, más que el yerno del profeta, más que del profeta mismo. Este, Esa minoría dentro de Israel, que son unos 150.000, tiene por un lado un estatuto legal especial, por el otro lado sirve en el ejército. Ujú. Y bueno, los más atacados son también los cristianos, ¿no? De distintas denominaciones, inclusive las más antiguas. Claro, pero ahí ya estamos hablando más bien estamos hablando de los territorios ocupados. Estamos hablando de Cisjordania. Pero no tienen ciudadanía plena dentro de la parte, no de los No, no territorios tiene. ocupados. Los cristianos no eh, tienen, a pesar de ser nacidos y de varias generaciones, hay cristianos desde el origen de los los que tiempos, viven dentro de Israel no tienen no ciudadanía tienen plena, ¿no? ciudadanía. Entonces, es un apartheid
teocrático, ¿no es cierto?, que está atacando a la República Islámica del Islam. A eso hacía referencia. Entonces, una vez hecho este mapeo, Eduardo, ¿podrías, por favor, ubicarnos más o menos cuál es el eje de las contradicciones internas y cómo ha cambiado el margen de maniobra de Netanyahu con este ataque coordinado con los Estados Unidos a Irán? ¿Cuáles son los Bueno, propósitos de justamente Netanyahu? este mapeo lo hicimos con la intención de mostrar cómo la desmesura ideológica, es decir, la falta de objetivos estratégicos y políticos realizables, lo empujan permanentemente hacia la fuga hacia adelante, además de los tres procesos por corrupción que él sigue teniendo abiertos y que no avanzan los procesos por la simple razón de que él tiene la inmunidad parlamentaria. Pero apenas cayera del gobierno, iría a la cárcel, por corrupto. Este, entonces, todos esos elementos empujan permanentemente al actual gobierno israelí a avanzar permanentemente en sus aventuras belicistas y no puede frenar en eso, porque si frena cae. Es decir, como no tiene fijados objetivos verificables, donde uno puede decir, bueno, llegaron hasta aquí, entonces pudieron hacer esto, no pudieron hacer esto, pero esta parte sí la cumplieron. Este, como no tienen ese tipo de objetivos y los objetivos sobre el terreno van cambiando todos los días, es decir, es lo que a ellos les permite perpetuarse en el poder con el argumento, inventando todos los días una nueva amenaza. Ahora, eso tiene sus límites que están dados por la fuerza que realmente tienen. ¿Y cuál es la fuerza que realmente tienen? Es decir, tienen una fuerza considerable, eso es innegable. Es decir, para esta operación pusieron en marcha 300 aviones. Es decir, no hay muchos países en el mundo que puedan poner juntos a volar a 300 aviones. Pero es una operación que por las disponibilidades de munición que ellos tienen, se tendría que terminar muy rápidamente. Por eso es que ellos se largaron a la decapitación del régimen iraní. ¿Y por qué se largaron a la decapitación del régimen iraní? Porque aplicaron primero una lógica occidental, es decir, regímenes de estructura piramidal, donde si uno les saca la cabeza y limpia toda la primera línea de liderazgo, quedan desarticulados. Y segundo, justamente por un problema ideológico, es decir, el asesinato no solamente de Jamenei, sino de su hija y de su nieta. ¿Viste? Mataron a la mujer, a la hija y a la nieta de Jamenei. Es decir, marca la aplicación de la ley del talión. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Y eso es lo que ellos pretenden constantemente implantar. Por otra parte, hay una cuestión muy interesante que encontré solamente en una fuente, es que Estados Unidos e Israel no están actuando conjuntamente. Israel tiene sus objetivos militares, Estados Unidos tiene los suyos. Y están atacando cada uno por su lado. Por supuesto, los aviones cisterna norteamericanos y británicos abastecen a la aviación israelí para que pueda hacer el recorrido hasta Irán y vuelta. Es decir, por supuesto, todo el sistema satelital norteamericano les sirve como cobertura de inteligencia, pero no hay una coordinación ni estratégica ni táctica. Es decir, lo cual implica un segundo problema para ambos, o más que nada para Estados Unidos. Y es que Estados Unidos no puede parar las operaciones, porque no tiene mando sobre el ejército israelí. Ahora, de todo lo que nos estás contando, el objetivo era el cambio de régimen, no le ha resultado, pero además Para Israel el resultado era el cambio de régimen.
El resultado, el objetivo buscado en esta guerra era más que el cambio de régimen, era el cambio de régimen, la vuelta a Irán del hijo del Shah Pahlavi, que está viviendo en California, es decir, la instalación en el mando del Shah Pahlavi, que en ese sentido coincidirían con los objetivos que podrían tener los británicos. Sobre eso tendríamos que hablar después qué está pasando con los británicos en esta historia. Y la fragmentación de Irán en varios estados, es decir, la disolución fáctica del Estado Nacional iraní. Ahora, en esa perspectiva me parece, en primer lugar, que ninguno de esos objetivos parece lograrse, más bien parece que se aleja por el hecho de que ha habido una cohesión social dentro de Irán por el asesinato, por la brutalidad, por la deshumanización del tema. En segundo lugar, aparece muy claro la coordinación de los eventos supuestamente espontáneos de la población, de la oposición, de las ONGs, de todos los movimientos sociales que planteaban la lucha en contra del el rigorismo chiita, ¿no es cierto?, que parece que provocó represión también en las semanas anteriores. Se muestra claramente que ellos contaban con un debilitamiento de la situación política interna de Irán y que en ese contexto, ¿no es cierto?, iba a ser el golpe mortal, el golpe fatal, el asesinato del Ayatollah Khamenei. Claro, ahora, ¿qué pasó en Irán? Número uno. Es decir, lo que han minusvalorado completamente es que para el chiismo, como sector minoritario del Islam que más o menos mundialmente y congrega unos 300 millones de personas, de los cuales unos 120 millones viven en Irán mismo, el martirologio es un honor. Es decir, ellos han surgido como corriente dentro del Islam en el siglo IX de nuestra era, a partir de las luchas precisamente contra la corriente mayoritaria del Islam. Y además representando históricamente a los sectores más oprimidos, los sectores populares, etcétera. A partir del martirio del imán Hussein, el duodécimo imán del profeta Ali, es decir, del califa Ali, perdón, no profeta, el califa Ali, por ese lado han surgido de ahí y el, el ir a la muerte por el Islam es para ellos un honor. Y eso fortalece social y psicológicamente la identidad del pueblo iraní. Además, hay que agregarle, hemos hablado hace un rato de la cantidad de agresiones que Irán ha sufrido por parte del imperialismo británico, primero del norteamericano, después, desde fines del siglo XIX. No nos olvidemos, digamos, que en la década de 1980, Irán fue atacada por Irak, que en aquel momento liderado por Saddam Hussein, que tuvo todo el apoyo occidental. Y inclusive utilizó armas químicas alemanas contra Irán, que Irán perdió 1 millón de vidas y 2 millones más quedaron heridos o gravemente lesionados por efecto de esa guerra. Después ha habido sucesivamente periodos de bloqueo, Perdón, periodos entre otras cosas, en Irak parece, de lo que estaba leyendo recientemente, decías que son alrededor de 300 millones de chiitas, parece menos de 90 están dentro del territorio iraní y parece ser que hay más chiitas en Irak que en Irán. No, no, numéricamente no podría dar la cuenta. No sé exactamente en cuánto está la población iraquí actual,
pero sí es cierto que del sur de Bagdad hasta el Golfo Pérsico, la inmensa mayoría de la población es chiita. Mm. O sea, la Y es mitad mayoría. Y sur dentro del Irak, de Irak, lo que decía en este artículo es que dentro del Irak siempre fueron los chiitas mayoritarios. sí, sí, sí. Después las otras minorías importantes de Irak son, bueno, los árabes sunitas, tanto en la Mesopotamia como las tribus del desierto en dirección a Siria, y en el norte los kurdos. Este, que particularmente los kurdos de Irak son históricamente, están históricamente aliados a Israel y a Estados Unidos. A ver, este punto me parece que es crucial ubicar, porque también, bueno, en el Líbano también hay chiitas, ¿no? Y Hezbollah básicamente es una fuerza armada popular chiita, ¿no? No es estatal, es una Sí, fuerza armada popular chiita, que es prácticamente la que expulsó a la invasión, a los invasores sionistas en el 2006, a la que hacías referencia. Y yo creo que es muy importante ubicar esto porque y lo que está presente ahorita es que se detonó, en primer lugar, el frente directo de Irán contra Israel y Estados Unidos, que ha involucrado a Qatar, a Kuwait, a Bahrein, a los Emiratos Árabes Unidos, en fin, a todo lo que es la zona del Golfo Pérsico, con las bases militares de los Estados Unidos. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, ha empezado a activarse los restos del Hezbollah que se han rearticulado, y es posible también que Ansarallah, que es el ejército aliado dentro del Yemen, que ha venido trabajando, digamos, desde hace décadas, también parecería que abrirían un tercer frente. Entonces, parece ser que la respuesta que ha tenido esta agresión de estadounidense sionista no la esperaban, ¿no? claro, vamos a eso. Justamente, ¿qué fue lo que les pasó? Por eso el mal cálculo que hicieron. El Ayatollah Khamenei ya hace un tiempo había ordenado que cualquier persona que llegara a un cargo civil o militar tenía que tener tres líneas de sucesión. Entonces, cuando sube uno, ya tiene que tener tres sucesores. Entonces, nunca se rompe, nunca se rompe la cadena, ni la cadena de mando, ni la cadena de mando militar, ni la cadena legítima dentro del poder civil. Eso primero. En segundo lugar, tanto el alto mando militar como el mando de la Guardia Revolucionaria Islámica ya hace varios meses entregaron las órdenes firmadas a las distintas unidades subordinadas hasta los niveles más bajos. Entonces cada comandante local tiene ya las órdenes y está actuando sin necesidad de comunicarse con su mando superior. Es decir, existe una autonomía operativa que hace muy difícil a los agresores a los agresores frenar tanto la resistencia como la contraofensiva. En, eh, en tercer lugar, o sea, obviamente hay una conciencia popular y las manifestaciones que se han visto en los videos en distintas partes de Irán han sido multitudinarias, han sido millones y millones y millones de personas que se han largado a las calles a manifestarse y a manifestar su solidaridad con el régimen. Entonces, lo que Irán ha diseñado, Irán no tiene, el punto débil de Irán es la defensa antiaérea. De todas maneras, está muy ayudado. Hay mucha gente que dice en las redes, Rusia y China que no apoyan, que no hacen nada. Primero, Rusia le ha dado a Irán ya durante el alzamiento, el alzamiento orquestado por el Mossad y por el MI6 británico en diciembre pasado, le dio a Irán equipos para interceptar las terminales de Starlink. De modo que todos los transpondedores de Starlink que habían repartido a miles a sus células dormidas dentro del país para que pudieran tener comunicación aun cuando oficialmente se cortara el Internet, resultaron inútiles.
¿Por qué? Por si Porque, acaso, para nuestra audiencia, estas células están muy vinculadas a la metodología que Gene Sharp, este agente de la CIA, este sociólogo que murió cerca de los 100 años recientemente y cuyo manual de las revoluciones de colores se pueden encontrar en el Internet, mostraba como las revoluciones de colores, es decir, la utilización de las más nobles banderas, la utilización de las ONGs, de los movimientos sociales con luchas liberadoras, ¿no es cierto? Gente que se creía el cuento y que terminaba siendo parte de una manipulación a nivel internacional. Eso es lo que fue desmontado a partir de lo que ahorita cuenta Eduardo, estas conexiones de Starlink. El momento en que les cortan la conexión de Starlink, primero pierden la dirección, porque todo venía desde afuera, no era una cuestión espontánea del pueblo iraní, sino que venía desde afuera. Y segundo, que lograron detectar más de 6.000 agentes del Mossad, ¿no? De lo que se ha oído. claro, bueno, esa fue justamente la gran bronca entre Netanyahu y Trump. Porque cuando empieza el alzamiento en Irán a fines de diciembre, Netanyahu le pide a Trump que ataque inmediatamente. Y Netanyahu y Trump se queda en agua de borrajas, que sí, que no, que voy a ver, que esto, que aquello. Este, y en ese momento deja que con ayuda rusa y china, porque los chinos tienen un sistema que intercepta el GPS, con ayuda rusa y China, les intercepten las comunicaciones, los encuentren, como dices, y eliminaron a redes enteras que el Mossad había construido durante 40, 50 años. Pero más vinculadas a estos movimientos sociales. Yo creo que es una lectura muy importante, sobre todo para América Latina, ¿no? Es decir, ya el propio vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ya hizo una denuncia pública de cómo la USAID financiaba buena parte de los intelectuales, de los movimientos sociales, de los dirigentes sociales en América Latina y en el mundo entero, vinculado a la cultura woke, sobre todo, ¿no? Con toda la posición reaccionaria que ellos tienen, claramente ahí pagan justos por pecadores. Pero es muy importante ubicar que buena parte de los sectores feministas, sectores ecologistas, sectores democráticos, que fueron movilizados en las recientes turbulencias en Irán, ¿no es cierto? Claramente estuvieron coordinados, más allá de su buena fe, ¿no es cierto? Estuvieron claramente coordinados por estas estructuras. Es que la enseñanza es una enseñanza estratégica para el cambio de época. Es- eh, Estamos en una etapa de lucha de eh, imperialismo contra los pueblos. Un imperialismo que retrocede contra los pueblos que surgen en distintas partes del mundo con distintas expresiones políticas. Y la primera bandera de los pueblos debe ser la soberanía nacional, la defensa irrestricta de la soberanía nacional y de la solidaridad entre los pueblos. Ujú. Ahora, mira, en ese, Todas las demás banderas ideológicas sobre democracia, feminismo, ecologismo y demás, que son importantes, yo no lo niego, son discusiones para dar una vez esté asegurada la soberanía nacional. sí, y en esa metodología a la que estás desvelando, que estás denunciando tú, la utilización justo de estas más nobles banderas para socavar la soberanía nacional y terminar imponiendo una agenda imperial, los verdaderos especialistas han sido los ingleses. Así es que te hago la pregunta que sugerías vos hace un momento: ¿cuál es el rol de de la injerencia británica en esto? Cambió, durante estos días cambió. En el primer momento, primero la operación israelo-norteamericana agarró de sorpresa a todos los líderes europeos. Después los británicos pensaron, como decimos nosotros en Buenos Aires, que podían mojar el pancito en la salsa. Es decir, que podían poner aviones cisternas sobre, sobre Jordania para abastecer a los aviones israelíes y que no les pasaría nada. Hasta que hoy es martes, el, ayer lunes,
El Hezbollah libanés le tiró dos cohetes a la base naval británica en Chipre. Y ahí se dieron cuenta que la cosa iba en serio y se retiraron. Ah, Que están es lo que retirados. O sea, se huyeron. sí, Trump está furioso. Trump dijo, no tenemos a Churchill, tenemos a un cobarde. Ah, eso no sabía. Buena está. Sí, 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 no está furioso Trump por la retirada de los británicos. Lo que pasa es que, Porque los en un, discursos de los británicos han sido los más encendidos, ¿no? Desde la época del Boris Johnson hasta el actual Starmer, Boris Johnson conservador y el Starmer laborista, han sido los más incendiarios en sus discursos, claro, fogosos lo que pasa y es que están en llenos de campaña testosterona. electoral, están en campaña electoral. Entonces, saben perfectamente que no se pueden arriesgar a que los libaneses le vuelen dos barcos estacionados en el sur de Chipre. Bueno, en esas condiciones del mal cálculo, porque no son solamente ellos los que están en campaña electoral, Netanyahu también está en campaña electoral y Trump afronta la campaña electoral más decisiva de su administración. Bien, entonces aquí viene la pregunta, ¿cuánto puede durar esto? Es decir, como ya hemos visto que no hay objetivos claros, Irán ha logrado bombardear comprobadamente el comando de la Quinta Flota Norteamericana en Bahrein, el comando de la Fuerza Aérea, es el comando de CENTCOM del Comando Central Norteamericano avanzado en Qatar, la base de Al Udeid. Ha logrado bombardear la base en el aeropuerto de Kuwait, en Dubái y en las afueras de Riad, la capital saudita. Este, es decir, tiene, le ha producido daños enormes y se estima que le ha producido una cantidad muy grande de bajas. Es decir, eso de que tienen cuatro bajas hasta ahora no lo cree nadie. El problema es que como situación está todavía muy oscura, Irán dice que ellos mismos han tenido hasta ahora 800 bajas. Es probable que hayan sido mucho más las bajas iraníes, es muy probable. Pero también han producido muchísimas bajas en Israel y entre las fuerzas norteamericanas. Es decir, esto, en la medida en que ese costo aumente, es decir, Estados Unidos ha tenido que retirar el portaaviones Abraham Lincoln, que estaba en las aguas del Mar Arábigo, o sea, fuera del Estrecho de Hormuz. Está cerrado el Estrecho de Hormuz con la catástrofe que eso implica para la economía mundial. Es decir, el aumento sideral de los precios del petróleo y los daños que esto puede producir a toda la industria vinculada a la inteligencia artificial, que depende existencialmente del suministro barato de energía. Ahora, básicamente los precios del petróleo han subido, pero no tanto como se pensaba. Es decir, parece ser que los que van a chupar más, como bien mencionabas hace un momentito, eran países asiáticos y Australia. Porque los países asiáticos, Japón, Corea del Sur, básicamente tenían reservas para casi un año. En el caso de China tiene mucho menos, pero puede sustituir con Rusia. El problema fundamental sería Australia y tal vez las Filipinas, Y Indonesia, otros países Europa, y Europa, y Europa Occidental, es el suministro de gas, sobre todo. de Qatar. Sí, sí, gas de Qatar, gas de Argelia. Sí, Europa. ¿Y Argelia por qué? Porque Argelia tendría una vía directa, ¿va a solidarizarse con el embargo o cómo va a ser? Vamos a ver qué hace Argelia todavía. Sí, pero por lo pronto él le va a aumentar el precio, eso está claro. Ahora, Lo- lo que va siendo eh, claro es que esto va a impactar de alguna manera, aunque sea en términos marginales, en la inflación en Estados Unidos, con lo cual
se vuelve un A golpe ver, muy... yo leí un informe sobre eso. Lo que se estima es que, en primer lugar, que por un lado, como Estados Unidos, las regiones petroleras se van a beneficiar, Ah, como precios mayores. claro, y las que se van a perjudicar son las regiones, sobre todo de la costa este, que son grandes consumidoras de petróleo. Es como que se va a producir un desplazamiento entre regiones, es decir, regiones beneficiadas, regiones perjudicadas. Y por eso la Et- importancia de haber capturado el petróleo venezolano de antemano, ¿no? Como precondición para el ataque a Irán. El petróleo venezolano, como sabemos, tiene importancia en lo inmediato, tiene importancia en lo inmediato para el transporte, porque es un petróleo muy pesado y que se utiliza para la producción de fuel oil, es decir, no para otros tipos de carburantes. Es decir, pero de todas maneras es cierto, es una reserva, pero igual Venezuela, por más que primero que la captura por parte de las empresas norteamericanas de la industria venezolana recién está empezando. Segundo, que Eso toma no está en tiempo. condiciones no está en condiciones técnicas de aumentar tanto su producción. Este, todo esto que estamos diciendo a lo que demuestra es que esta es una operación con tiempo limitado. Bien, lo citamos al Perdón, principio de déjame nuestra aclaro esto para conversación. nuestra audiencia. Esta es una operación que pensó por parte de los agresores que se iba a concluir en tiempo limitado. Inclusive Trump hablaba de 4 semanas, 4 o 6 semanas. No, de eso empezó a hablar ayer, no antes. Ah, ya. De las 4 a 6 semanas empezó a hablar ayer y ahí nos lleva al otro capítulo que es interesante. ¿Por qué 4 semanas? A ver, Porque dentro de 4 semanas, o sea, exactamente fin de marzo, principios de abril, Donald Trump tiene que viajar a Beijing. Y esa es la gran negociación con Xi Jinping. La negociación global, la negociación donde tiene que entrar todo el paquete de las relaciones entre ambas potencias. Donald Trump está muy debilitado por el fallo de la Corte Suprema norteamericana que le prohibió usar discrecionalmente los aranceles externos, digamos, subiéndoselos a uno, bajándoselos al otro. Lo que le permitieron es arancel homogéneo para todo el mundo del 15%, con lo cual hubo países paradójicamente castigados. que estaban muy castigados, como Brasil, y que se beneficiaron, o países que estaban muy beneficiados, como Argentina, y que se perjudicaron. Lo mismo pasa con Ecuador, ¿no? Esas son, claro, esas son las delicias del servilismo. Este, eh, pero Trump le falta, se quedó sin el arma arancelaria. Entonces, aparentemente habría especulado con una victoria rápida sobre Irán, imponerle digamos, a quien tomara el control del país, imponerle una negociación desigual y tomar el control del petróleo iraní. Y así llegar a China mostrándole a Xi Jinping, bueno, yo tengo esto fuerte. El problema es doble. Primero, que Israel le jugó en contra, porque con la liquidación de tantos líderes iraníes, él lo dejó sin interlocutores. En este momento le quedan el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Y si no, tiene que ver quiénes son los que van ocupando cada cargo. Pero para eso tienen que terminar las operaciones. Ese es el primer problema que tiene Estados Unidos hoy. No tiene con quién negociar en Irán. Además, obviamente en estas circunstancias ningún líder iraní negocia nada. Además, se ha Lo, mostrado que las negociaciones no han servido para nada, es decir, los acuerdos ya logrados simplemente los rompen en cualquier momento y peor aún, mientras están negociando, los Estados Unidos está bien. atacan. En algún momento, Pedro, la conducción iraní va a empezar a negociar, bueno, ¿cuándo se van? ¿Qué quieren a cambio de terminarla? Vamos a ver, vamos a conversarla. Estamos en otra situación, no me vengas a imponer nada, le van a decir.
Bueno, Yo de tengo hecho, ahorita ya está muy golpeado los Estados Unidos, ¿sí? Porque reconstruir esas bases militares, reconstruir la capacidad operativa que tenían, que porque más desaparecen un fin de semana, ¿no? Sí, estamos hablando de condiciones operativas muy sofisticadas, de un sí, está control demostrado, te digo formidable que un dato desaparecen. pequeño, un dato pequeño. Está demostrado que la pista de aterrizaje de la base de Al Udeid en Qatar está tan dañada que no la pueden volver a usar en varios meses. Ahora, otro tema que es muy importante que ha surgido acá es la oposición ya no solamente de militares de alto rango, sino que la tropa parece ser que está mostrando su desaveniencia con la aventura militar del presidente a través de pequeños sabotajes, ¿no? Que inclusive había esa imagen del portaaviones Ford que con toda una estela de excrementos porque habían dañado los servicios higiénicos, los de la No, no, tropa. no, eso, a ver, el informe que yo leí no era eso. A El ver, informe cuéntame, que yo cuéntame. leí, Porque no, lo el mismo ha informe que yo pasado con una que era un cisterna. defecto, A no, ver, que sí, era sí. un defecto de construcción que ya venía de portaaviones anteriores y que no lo habían subsanado. Porque aparece también un Las problema en la tuberías son operación. demasiado estrechas. Ya, porque había también en los mismos días un problema de operación con una cisterna abastecedora de combustible para todos los operativos en mar, ¿no? Muy extraño. Ajá. Entonces, yo no me acuerdo de otros detalles, hablaban había alguna información que daba cuenta de varios defectos de operación, muy raros, muy, como digamos, muy de novatos, difícil de entender, inclusive esta cuestión, esta explicación que vos das, bien difícil que una instalación tan sofisticada pueda tener estos detalles de plomería tan básicos, ¿no? Y sí, bueno, puede pasar. Venía pasando en distintas generaciones de portaaviones y no lo habían arreglado. Ah, mira. Sí, 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 sí. Bueno, pero Sí, en todo pasa que caso, no se habían visto comprometidos en una situación tan de combate real. ya, Entonces, por eso les pasó. Por eso el Gerald Ford tardó tanto en desplazarse desde el Caribe hasta el Mediterráneo Oriental. Estuvo parado en Malta, por lo menos una semana o 10 días, porque estuvieron los técnicos y mecánicos tratando de resolver el problema. ya. Bien, volviendo a esto. Si Trump quiere llegar a Beijing con cartas fuertes en la mano, el problema es que ni los iraníes lo quieren dejar, ni los rusos ni los chinos, porque rusos y chinos están equipando primero toda la cobertura de satélites chinos le está dando el posicionamiento en tiempo real a Irán de dónde están las unidades norteamericanas con un margen de error de un metro. Entonces ellos tienen perfectamente ubicados qué avión está parado, en qué lugar, etcétera, 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 todo ese tipo de cosas. Segundo, están funcionando con el sistema de comunicaciones chino, no necesitan el GPS. Por lo tanto no son interceptables. Los rusos les están dando cobertura de comunicación. Y a la vez China estaban muy avanzadas las negociaciones, no sé si las habrán terminado, para que China le diera a Irán los cohetes supersónicos tierra-mar. Con lo cual, la presencia masiva de la flota norteamericana en las cercanías de la costa iraní se convierte en virtual. Es decir, si eso es cierto y empiezan a, a bombardear buques norteamericanos, es decir, por lo pronto ya lo he dicho, el Abraham Lincoln se tuvo que ir porque fue alcanzado por 4 cohetes iraníes. Ellos dicen que los pudieron parar. Bueno, puede ser que los hayan podido parar,
pero el peligro fue real. Lo real es que el portaaviones se fue de la zona. Ahora, Entonces, ahora la Guardia Revolucionaria ha dicho que cada oleada de ataques contra las bases norteamericanas en la región y contra Israel va a ir increyendo. Es decir, van a ir utilizando armas cada vez más potentes y más sofisticadas. Están haciendo un bombardeo de saturación sobre Israel. El otro día veía un video. No mandan un dron, mandan un enjambre. Es decir, mandan un dron pesado, digamos, de ataque, de bombardeo, y alrededor una cantidad de pequeños drones para para distraer los distintos niveles de la defensa antiaérea israelí. Es decir, los están saturando. Y se habla de que Israel tiene una provisión limitada ya de interceptores. bueno, sale un titular de Bloomberg hoy día en el que dice cada dron de Irán, de estos enjambres, vale $20,000, mientras que los Patriot, que son los que con los de la defensa antiaérea israelí, cuestan 4 millones. Entonces, para bajarse Exacto. un dron de 20,000, tienen que gastarse un Patriot de 4 millones, que además están en oferta restringida, entre otras cosas, por el corte de la provisión de ciertas tierras raras, de ciertas materias primas estratégicas por parte de China. Bueno, esa es la situación. Es decir, entonces yo lo que puedo suponer con un criterio realista y sin tener información propia de inteligencia es, primero, que en este momento ya deben estar circulando las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Es decir, ambos tienen interés en que esto se termine. Es decir, Trump necesita una carta simbólica, que Irán le dé algo simbólico para decir en Estados Unidos, bueno, conseguimos lo que queríamos, vieron que había que ser muy machote para hablar con esta gente, algo así. Inmediatamente eso se lo va a tratar de sabotear Netanyahu, porque Netanyahu necesita que Estados Unidos siga, por más que Israel mismo no tenga, es decir, no tenga cuerda para seguir mucho tiempo, necesita que Estados Unidos se Bueno, y mantenga eso en el quiere decir teatro de que no es que operaciones. Estados Unidos siga, sino que Estados Unidos escale, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, Irán denunció que el ataque contra la instalación de la compañía petrolera saudita Aramco, en el sureste de Arabia Saudita, fue una operación de falsa bandera israelí. Mira. Bueno, demostraron, presentaron evidencias en Bahrein y Omán, ¿no? De los intentos, atentados frustrados por parte del Mossad para acusar a Irán de haberlos realizado. Exacto. Así que por ahora parecería que Irán tiene aliento para seguir resistiendo y contragolpeando durante varias semanas más. Pero vos crees que van a entrar a negociar tan rápido? Es decir, yo le veo muy difícil, primero por el tema de lo que Yo, ya les ha sucedido y segundo por los daños. O sea, saben perfectamente que negociar ahorita significa que en 4 o 6 meses nuevamente van a tener una agresión de parte de los Estados Unidos y de Israel. yo creo que Irán va a va a hacer las dos cosas. Va a golpear y va a negociar. Va a negociar porque sabe que Trump necesita negociar. Entonces va a ser al revés. Va a a tratar de aferrar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones, y a sacarle concesiones, mientras sigue golpeando a Israel. Ahora, mira, Ese, en este escenario electoral no solamente es Rusia y China que no quieren que vaya con una carta de triunfo
Trump, sino que también la oposición dentro de los Estados Unidos, y continuamos con la conversación que hicimos en sesiones anteriores, esta cuestión interna, ¿no es cierto?, de lo que le interesa a J.D. Vance, de lo que le interesa a Rubio en términos de la sucesión, cuáles son los resultados, y no se diga lo que pasa no solamente con el Partido Demócrata, no solamente con la fracción de Bush, sino también con todo lo que sería este sector entre conservador y progresista, entre comillas, británico y europeo, ¿no? Que están en la oposición, que quieren ver cómo se lo sacan de encima a Trump y que quisieran que se vaya desgastando, ¿no? Sí, yo creo que todo eso va a ir jugando ahora. Y justamente por eso es que Trump empieza ya a jugar contra el reloj. Es decir, yo creo que Trump en este momento ya debe estar buscando la negociación donde pueda. Por eso fue que ayer dijo, sí, quieren, ahora que les pegamos, ya quieren negociar. Mm, ¿Vieron que hacía falta? ¿Vieron que había que pegarles y ahora quieren negociar? No, es él el que quiere negociar. claro. Irán también quiere negociar, pero en términos de fuerza. Ahora, en ese contexto es claro que parte de la agenda de agresión, de la nueva agresión a Irán, era primero la movilización interna, todos los grupos de oposición que fueron finalmente desmantelados y mostrados al público, pero también algo que no estaba esperado, una cuestión tan reciente como nuestra última conversación, que es esta súbita guerra entre Pakistán y Afganistán. Una vez que Pakistán había ofrecido un respaldo, un backup, digamos, inclusive con bombas nucleares ante una agresión a Irán. ¿Cómo ves vos esa situación? Es muy oscura la situación. Yo creo efectivamente que alguien les ha prometido algo a los talibanes. Este, les prometió y los dejó solos. Les prometió y les dejó solos porque realmente las represalias que el Pakistán está tomando con Afganistán, les están doliendo mucho. Si el propio liderazgo talibán tuvo que salir de Kabul y refugiarse en las montañas del norte. Hay quien decía Eh, que los talibanes que regresan no son los mismos que se fueron, que los talibanes que regresan ya tienen una calentadita de orejas de parte de los Estados Unidos y de los británicos, ¿no? no parecía eso en el año 21. Al contrario, más bien parecía que era gente dispuesta a negociar con su entorno. Es decir, de hecho, al principio tuvieron buenas negociaciones con China, tuvieron buenas negociaciones con Irán. Recordemos que Irán tiene más de 2 millones de refugiados afganos en su territorio. Este, sí, y se los quiere sacar de encima. Este, pero se le hace muy difícil mandarlos de vuelta. Este, eh, pero después, poco a poco, con el curso del tiempo, las relaciones se fueron deteriorando con todos. Entonces, cuando las relaciones de un país de Asia Central se deterioran con todos los vecinos, uno tiene que ver, piensa mal y acertarás. Es decir, sí, supongo que por allí ha pasado algún representante de su graciosa majestad, que son los que conocen el terreno. Los norteamericanos demostraron que no lo conocen. Bueno, Este, ahora, de todas realmente, maneras, no nos olvidemos que el gobierno de Pakistán es un gobierno golpista instalado por los norteamericanos para meter preso a Imran Khan, al líder popular. Sin embargo, la propia fuerza, digamos, de los acontecimientos lo fue llevando en algunas cuestiones a adoptar posturas autonomistas. Por ejemplo, su enfrentamiento con India los llevó a recostarse en China. Es decir, la se ve que presión de la son varios población tableros llevó de ajedrez que están imbricados, ¿no? Es decir, mover una exactamente. pieza Por eso acá es muy necesariamente. difícil. No hay que hablar solamente en términos macro de grandes potencias y este está con aquella. No, es decir, cada uno localmente va haciendo su propia política.
Bueno. dentro de un juego general que sí es bueno entender como propio, decíamos, lo que aquí, lo que pone el marco general es la competencia estratégica por la hegemonía entre Estados Unidos por un lado, Rusia y China por el otro. Bueno, en estas condiciones, como ya se nos va acabando el tiempo, yo creo que nuestra audiencia va a quedar muy contenta de conocer que Eduardo ha tenido la gentileza de ofrecernos dentro de sus múltiples ocupaciones un espacio más o menos regular, cada 15 días, esperemos veamos cómo van los acontecimientos, porque este es un ovillo difícil de descifrar, ¿no? Vamos a jalar la punta del ovillo y cada vez nos aparecen, nos han quedado en carpeta qué es lo que pasa con India, qué es lo que pasa con los BRICS, qué es lo que va a pasar con los países musulmanes de tanto de Asia como de África. ¿Y qué es lo que está pasando dentro de los otros países sunitas? ¿No es cierto? Que ya empezaron inclusive a mostrar, a pesar de estar en contra de Irán y a pesar de ser sedes de instalaciones gringas, ¿no es cierto? Salieron públicamente en procesiones fúnebres a favor del ayatollah Jamenei recientemente martirizado. Entonces yo creo que hay una cantidad de elementos que es indispensable seguir conversando y acordándonos de aquel dicho francés, ¿no? Es decir, aquellos que no quieran ver la historia mundial, segurito no se dan cuenta que la historia mundial les está viendo. Así es que aquí en América Latina, acá en el Ecuador, en Argentina, así no queramos, ¿no es cierto? Vamos a estar siendo parte de esta vorágine. Unas últimas palabras, Eduardo, para ir cerrando esta reunión. Por supuesto, si se diera alguna gran crisis repentina podemos combinar los horarios, Muchas gracias. contar con mi colaboración. Es un placer siempre estas, porque además aprendo muchísimo, me obligas a elaborar a reflexionar muchas cosas. Y bueno, yo creo que esto por ahora va a ir increyendo. Es decir, que vamos en dirección a una escalada, sobre todo del lado iraní. Hasta dónde, hasta qué punto puede llegar, no lo sé. Está claro que Donald Trump necesita negociar, está claro que Benjamin Netanyahu no quiere que Trump negocie, pero él mismo no está en condiciones no tiene aliento suficiente como para mantener el fuego encendido solo. Así que habrá que ver en ese tira y afloja entre Tel Aviv y Washington qué es lo que pasa. Continuará, continuará. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gran abrazo. Igualmente, es un gran placer. Nos vemos en 2 semanas. Chaito.